En esta presentación vamos a analizar las características básicas desde una perspectiva histórica que han conducido a la situación actual de América Latina, configurada como una región básicamente exportadora de materias primas hacia la China, hacia otras regiones principalmente desarrolladas en el planeta, con un bajo nivel de diversificación productiva y serios problemas sociales y ambientales. Esta situación que ha sido caracterizada por algunos autores como la emergencia de una economía extractivista. Para hacerlo, vamos a comenzar haciendo una visión de largo plazo de cuáles son las etapas principales por las que ha atravesado la región, desde el punto de vista de sus estrategias de desarrollo de larga duración. Después de la independencia, vino un periodo largo de conflictos internos y escasa articulación al mercado internacional. Hacia 1870, América Latina comenzó un proceso muy rápido de vinculación con el mercado internacional, en ese tiempo con los países desarrollados. Y se fue configurando una situación que fue caracterizada como de expansión hacia afuera. Esto quiere decir, América Latina comenzó a crecer y el motor de ese crecimiento básicamente era la expansión de sus exportaciones. ¿Qué exportaba la región? América Latina no podía exportar manufacturas, porque en aquel entonces, fines del siglo XIX, ya se había consolidado enormemente la industrialización de los países avanzados, que eran mucho más eficientes en la producción de manufacturas y concentraban la tecnología. Entonces, América Latina se concentró en la exportación de productos para los cuales tenía ventajas comparativas. Esto quiere decir recursos naturales y, por otro lado, mano de obra barata. Y así se fue especializando en la producción de productos agrícolas, mineros, todos ellos productos primarios, es decir, extraídos de la naturaleza sin procesamiento, o con muy bajo procesamiento. Argentina se especializó en el trigo, Bolivia en el estaño, Venezuela en el petróleo, Colombia en el café, Ecuador en el cacao, luego en el banano y así sucesivamente. Esto produjo una etapa de crecimiento relativamente consistente de América Latina en el periodo que está mencionado en las diapositivas. Esto quiere decir entre 1870 y 1929. ¿Qué ocurrió en 1929? Todos ustedes conocen. Fue la Gran Depresión, la crisis económica más fuerte que ha tenido el sistema capitalista en su evolución reciente, por lo menos en el siglo XX. En 1929 colapsa la economía mundial y América Latina obviamente no puede seguir exportando materias primas porque los países que lo importaban entran en una crisis muy profunda, la Gran Depresión, que luego fue seguida por la Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939 y duró hasta 1945. Entonces, un periodo muy largo, en el cual el modelo que había seguido la región prácticamente colapsa y se desestabiliza. Bajo la guía de Raúl Prebisch y luego bajo la influencia de la CEPAL, América Latina responde, al principio concentrada esta respuesta en Argentina, tal vez Brasil y México, los países más grandes de la región, algo Colombia, pero luego de una manera generalizada tratando de volcarse hacia adentro, la expansión no hacia afuera, sino hacia adentro mediante la industrialización, ya que no podíamos importar bienes manufacturados porque no teníamos divisas, o por la guerra. Entonces comenzamos a industrializarnos, a diversificar nuestra economía. Y así se dio un periodo muy importante en la historia económica de la región, que se llama el periodo de industrialización por sustitución de importaciones, que quiere decir básicamente producir lo que antes importábamos. Y esto duró para el conjunto de la región un medio siglo, entre 1930 y 1982. Este fue un periodo en el cual América Latina trató de diversificarse, de escaparse de su rol de proveedora simplemente de materias primas al mercado mundial.
Sin embargo, este esfuerzo colapsó. En 1982, con una serie de problemas económicos que tenía la región en aquel entonces, un cierto estancamiento, porque el proceso de industrialización llegó a un límite, a un agotamiento, y agobiada por una enorme deuda externa, América Latina finalmente entró en una situación de moratoria de pagos, comenzando por México, y eso ocurrió en 1982, y como reacción, la banca internacional aplicó una serie de medidas muy, muy fuertes contra la región, promoviendo una nueva etapa, que es la etapa de ajuste estructural, promoción de exportaciones, que se inicia hacia 1982 y que dentro de esta periodización que estamos proponiendo la hemos planteado que dura por lo menos hasta el 2004. En esa etapa, América Latina cambia radicalmente su modelo, ya no quiere profundizar en su industrialización y más bien trata de promover su crecimiento nuevamente a base de las exportaciones, en lo que pueda. Digamos, a veces eran productos manufacturados, pero en pocos en realidad. No es el caso de Corea del Sur, por ejemplo, que se convirtió en un país exportador de manufacturas. Sino exportando, bueno, una diversidad de bienes en general al mercado mundial. Y ajustando sus políticas de una manera muy profunda, basada en una nueva filosofía de inspiración neoliberal, que es lo que se llamó el consenso de Washington. Bueno, nosotros podemos diferenciar un nuevo periodo, que fue un poco corto, pero bastante significativo en la región, que yo le llamo de reprimarización, en sentido estricto. Reprimarización ya comenzó a haber desde el periodo anterior, pero entre 2004 y 2014, el cambio radical que se dio, y en eso nos vamos a concentrar, es un crecimiento absolutamente espectacular de la economía china, que poco a poco se fue convirtiendo en la economía más poderosa del mundo. Y este crecimiento requería, obviamente, ya que la China estaba en un proceso rapidísimo y muy profundo de industrialización, requería de materias primas, de alimentos, combustibles, etcétera. Y América Latina, como se insertó con gran dinamismo en el mercado mundial en ese momento, básicamente aumentando enormemente sus exportaciones de nuevo de bienes primarios, en gran parte con destino a China, pero también a otros países industrializados. Y esto duró hasta el 2014. En el 2014 este crecimiento explosivo de la economía china se detuvo luego de la crisis financiera del 2008 y de algunos cambios en la economía mundial, y los precios de estas materias primas cayeron, habían crecido mucho en el periodo de reprimarización, y estamos en una situación que comienza más o menos hacia 2015 y se prolonga hasta la actualidad, que yo le he llamado la situación de crisis, como vamos a ver con cierto detalle. Bien. Aquí quería presentarles, aunque lo vamos a hacer en una forma muy breve, el contexto en el cual América Latina abandona su estrategia de industrialización. Eso lo hemos ubicado desde 1982. Efectivamente, en 1982, América Latina se manifiesta claramente como insolvente ante la banca internacional por la moratoria de la deuda mexicana. México, que es uno de los países más grandes de la región, no puede cumplir sus obligaciones de deuda, la región estaba fuertemente endeudada, y eso produce un giro muy fuerte de la banca internacional, los organismos internacionales de crédito, y poco a poco se va diseñando una estrategia de ajuste que pueda permitir no solamente salvar la crisis financiera que se produjo por la moratoria latinoamericana, sino sobre todo, según el consenso de Washington, que es un consenso de 3 bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, decidieron en aquel entonces aplicar una nueva política en la región. Y los países que optaran por ella podían seguir recibiendo créditos, mientras que los países que no optaran por ellas prácticamente quedarían marginados del sistema financiero internacional.
Eso condujo a un predominio de los bancos internacionales sobre las políticas de los gobiernos y a un cambio radical en las estrategias de desarrollo. ¿Cuáles eran los rasgos fundamentales de ese cambio? Y lo planteamos porque esas políticas siguen vigentes hasta ahora. Lo que está haciendo el presidente Guillermo Lasso en el Ecuador es nuevamente tratar de aplicar esta estrategia que en realidad ha tenido muy pocos resultados positivos al menos. Bueno, el primer punto es que el eje fundamental del desarrollo pasa del Estado al mercado. Esto quiere decir, esta estrategia está basada en la confianza absoluta en la inversión nacional y sobre todo internacional. Ya no es el Estado el que promueve el desarrollo, como se dio en el caso de la sustitución de importaciones, haciendo una serie de políticas para estimular o invirtiendo directamente en industrialización o en la infraestructura necesaria, sino que es el mercado. Esto quiere decir básicamente la confianza en la inversión privada, sea nacional o internacional, la que, según esta estrategia, va a permitir la expansión futura de la economía. Al eliminarse la protección estatal y la intervención estatal, los precios van a quedar simplemente determinados por la oferta y la demanda. Por ejemplo, durante el periodo de industrialización, las tasas de cambio, es decir, el valor de la moneda nacional en los países, en el tiempo del Sucre en Ecuador, estaba determinada por el Estado. El Estado fijaba el tipo de cambio, cuánto vale un sucre frente al dólar, o cuánto vale un peso colombiano frente al dólar. Esto se eliminó. Esto desaparece y ahora simplemente todo fluctúa de acuerdo con el mercado. Lo mismo pasa con el valor del salario. Antes había una fuerte legislación laboral que trataba de proteger a los trabajadores. Actualmente la idea es que el mercado determine el valor de los salarios. Y así se aplican una serie de políticas muy fuertes que se llamaron políticas de ajuste estructural, o Structural Adjustment Policies en inglés. ¿Sí? Se trataba de eliminar todo tipo de subsidios, controles o distorsiones de los precios, la apertura comercial, eliminar todo tipo de protección arancelaria que había permitido la industrialización, privatizaciones. Esto quiere decir que el Estado debía deshacerse de una serie de empresas o inversiones. Antes, por ejemplo, el Estado debería controlar las telecomunicaciones, había líneas aéreas estatales, inversiones grandes del Estado en elementos críticos de infraestructura, etcétera. Muchas de esas empresas, como las telefónicas, por ejemplo, las empresas de agua, en muchos países tendieron a privatizarse. Se trataba de controlar el gasto público, eliminar que el Estado gaste más de lo que recibe, que es el déficit fiscal, o que el país importe más de lo que exporta, que es el déficit en cuenta corriente. Se trataba de controlar la inflación, que había sido muy alta en muchos países latinoamericanos, con políticas más bien recesivas. ¿Sí? Obviamente había que pagar la deuda, ese era un objetivo muy importante para recuperar la credibilidad y la estabilidad del sistema financiero internacional. Había que reducir los salarios, ¿sí? Por consiguiente, casi toda esta política de salarios protegidos por el Estado, salario mínimo, etcétera, perdió importancia. Y también se desreguló el sistema financiero. Bueno, básicamente esto fue lo que se aplicó durante mucho tiempo en la mayor parte de los países latinoamericanos. Estamos hablando de un periodo económico bastante prolongado, que si bien comenzó en 1982, no se aplicó en todos los países de forma igual, equivalente. En algunos países se aplicó en forma de shock, por el caso de Bolivia, el caso de Perú con Fujimori. En otros países el ajuste fue gradual, lento y un tanto incompleto. Es el caso de la experiencia ecuatoriana. En Chile se aplicó mucho antes con el gobierno de Pinochet y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de pensar cuáles fueron los resultados. Esto es bastante importante. ¿Sí? Ya los resultados los vamos a analizar en primer lugar partiendo de los resultados económicos. Y aquí hay un punto muy importante. El objetivo fundamental de las políticas de ajuste estructural del Consenso de Washington era recuperar el crecimiento. Y la verdad es que en casi toda la región, en su conjunto, no hubo recuperación de la economía.
o si hubo una recuperación fue muy débil, ¿sí? Las crisis se manejaron con efectos recesivos, por consiguiente, a veces las políticas de control de la inflación o del gasto público redujeron el crecimiento y provocaron lo que se llamó la década perdida. Esto quiere decir que de 1982 hasta inicios del 90 prácticamente la región más bien se contrajo, no tuvo un crecimiento. El problema de la deuda, si bien se resolvió en lo inmediato, con una gran cantidad de acuerdos, incluso con cancelación de parte de la deuda y ajustes de distinto tipo, sigue siendo un problema grave, como lo es en el caso ecuatoriano en la actualidad. Y en general, bueno, los resultados cambian de acuerdo con cada experiencia nacional. Hubo algunas experiencias que en parte se consideraron exitosas, principalmente la experiencia chilena, pero en general en la región los resultados fueron poco satisfactorios. Ciertamente tampoco se eliminaron las crisis financieras. Tuvimos una crisis financiera muy fuerte en el Ecuador, por ejemplo, en el año 99, una crisis fuerte en Argentina en el 2001, y la región ha sido afectada, por ejemplo, por la crisis asiática, por la crisis del 2008, etc. Aquí podemos ver gráficamente lo que les mencionaba. Aquí tienen la evolución del ingreso por habitante en América Latina en línea roja desde 1950. Observen ustedes que tuvimos un periodo de crecimiento muy sostenido hasta cuando se inició la política de ajuste estructural, que fue en 1982. Ahí hay una caída y luego tenemos que América Latina se mantiene con crecimiento cero, básicamente. Luego de la declinación, no se recupera hasta inicios de los 90. Hacia inicios de los 90 hay una cierta recuperación hasta que vienen de nuevo las nuevas crisis, como las que les mencioné, 99 en Ecuador, 2001 en Argentina, y la crisis del 2008. Bueno, y finalmente hacia más o menos, digamos, en la primera década del siglo XXI, una década donde de nuevo volvimos a un cierto estancamiento y luego viene esta etapa de un crecimiento muy acelerado que proviene fundamentalmente del aumento de la demanda china y del aumento de las exportaciones de materias primas. Finalmente entramos en una etapa de crisis, que es la crisis actual. Les he puesto también el caso ecuatoriano, que sigue bastante de cerca la trayectoria latinoamericana, pero ampliando la brecha, sobre todo durante el periodo de ajuste estructural. Aquí tenemos una serie más actualizada y con algunas diferencias que muestran básicamente lo mismo. No nos vamos a detener demasiado en esto. Y ahora quiero mostrarles el gran cambio en el contexto internacional, que esto explica mucho lo que ha pasado. Hasta los años 80 del siglo pasado, en realidad hasta los años 90 del siglo pasado, el mundo era un mundo bipolar. Esto quiere decir que predominaba la Guerra Fría y en la parte capitalista de la economía mundial, el líder indiscutible era Estados Unidos. Entonces había una gran potencia capitalista, Estados Unidos, un mundo socialista liderado por la ex Unión Soviética, con influencia de China también, y el mundo estaba dividido básicamente en esas dos regiones que disputaban su hegemonía en lo que se llamó el tercer mundo, que eran los países en desarrollo. Eso cambió radicalmente, no solamente por la caída del muro de Berlín y el colapso y disolución posterior de la Unión Soviética, sino sobre todo por la emergencia de nuevas potencias, y esto es muy importante. Entre ellas, la más importante de lejos es China. Esta línea gris que ustedes miran aquí, que muestra los cambios en la economía mundial desde 1980 en adelante, nos muestra la participación en la economía mundial de la economía china, por ejemplo, que era apenas del 2% en 1980, y actualmente China se convierte en el país más potente del mundo con un 20%. Mientras que tanto la Unión Europea, que se constituyó después, pero los 27 países que actualmente conforman la Unión Europea, como Estados Unidos, que se representan en rojo Estados Unidos o en tomate, y en azul la Unión Europea, bajan fuertemente su participación en el mercado. Entonces, actualmente tenemos un mundo multipolar.
el área socialista desapareció. Tenemos como potencia emergente más importante en el mundo la China y seguido por la Unión Europea y Estados Unidos, pero con un ritmo declinante. ¿Qué pasa con América Latina? Esto es importante. América Latina va declinando fuertemente su presencia en la economía mundial, es decir, se encuentra en una etapa de declinación. Y esto se representa por la línea de tomate que se muestra, por la línea más bien amarillenta, que muestra la presencia, la participación de América Latina, que baja del 12 al 8%, más o menos, de la economía mundial. Bien, ¿qué ocurrió entonces con América Latina en este periodo? Les había dicho que desde 1930 América Latina se industrializó y que esta industrialización, si bien tuvo problemas y colapsó más o menos hacia 1982 o antes, produjo resultados muy importantes. Entonces, algunos países latinoamericanos comenzaron a exportar manufacturas. Es el caso de México, con una frontera muy grande con los Estados Unidos. Es el caso de Brasil, que exporta y sigue exportando incluso aviones, automóviles, etcétera, textiles, zapatos. Es el caso de Colombia, un gran exportador de textiles. Y así las exportaciones de manufacturas tuvieron una importancia en América Latina y vemos cómo la exportación de productos primarios, es decir, productos sin procesar, como el petróleo crudo, como el hierro, que exportaba la región comenzó a disminuir. Y América Latina estaba en un proceso de diversificación, aumentando sus exportaciones de manufacturas. Pero se revierte, y observen ustedes que justamente desde principios del actual siglo, América Latina vuelve a reprimarizarse. Esto quiere decir que vuelven a crecer las exportaciones de materias primas. Pongo el ejemplo de Brasil: soya, mineral de hierro, carne. En el caso del Ecuador, petróleo. Y bueno, y los otros productos que nosotros hemos exportado, como banana, café, cacao, todos son primarios. Aquí vemos que en realidad América Latina sí cumplió, esto es bastante importante, sí cumplió el objetivo de las políticas de ajuste estructural de expandir enormemente sus exportaciones. Aquí tenemos las exportaciones latinoamericanas en volumen desde 1980, cuando comenzaron las políticas de ajuste estructural. En realidad está desde 1980 hasta el presente, y se observa claramente que las exportaciones de la región crecen espectacularmente, de más o menos un índice de 15 hasta 120 en la actualidad. ¿Sí? Esto quiere decir que crecieron como 8 veces en un periodo de 40 años, lo cual es una expansión enorme. América Latina consolida su función exportadora. Sin embargo, aquí vemos que, bueno, hay problemas de los precios. Los precios han tenido periodos de alza, que fue el periodo principalmente del 2004 hasta el 2013, cuando por el aumento enorme de la demanda china, los precios de casi todas las materias primas que exportaba la región subieron. Cuando la economía china cambia su modelo y deja de crecer tan rápidamente y deja de importar lo que importaba, los precios vuelven a caer. Pero aquí tenemos la capacidad adquisitiva, el poder de compra de las exportaciones, que también creció básicamente por efecto del crecimiento del volumen, aunque actualmente tiene cierto estancamiento. Aquí hay un punto importantísimo, y es que en un mundo multipolar, crecientemente competitivo, si una región como América Latina o un país como el Ecuador quieren tener competitividad en el mercado internacional, deben mejorar su productividad. Esto quiere decir la eficiencia con la que funciona la economía. Esto se mide fundamentalmente por la productividad del trabajo, también por la productividad del capital. En la economía hay un índice que nos muestra la productividad total de factores, que nos muestra esto. Y vemos que en América Latina esta productividad, desde 1980 hasta el presente, no ha hecho otra cosa que declinar. ¿Por qué? Porque la economía, en vez de diversificarse, se concentra en la exportación de materias primas. Y las materias primas normalmente no requieren alta tecnología. Por ejemplo, para exportar carne de res, lo que necesitamos es simplemente deforestar la Amazonía, que es lo que hacen los brasileños, y poner vacas. ¿Sí? No es lo mismo que exportar computadores. Entonces, en general, en la medida en que la región se desindustrializa y se especializa en la exportación de materias primas sencillas,
la complejidad económica de la economía latinoamericana decae y por eso es que la región pierde competitividad en el mercado mundial frente, por ejemplo, al sudeste asiático, el caso de Corea, China, ¿sí? O los Estados Unidos que tienen incremento, obviamente, en su productividad por el avance tecnológico. Bueno, esto es una serie complicada, pero aquí también tenemos la productividad total de factores que se representa en la línea tomate, que en el caso del Ecuador, desde mediados de los años 70 no ha cambiado. Esto quiere decir que la productividad del país, la eficiencia del trabajo en el Ecuador, que puede mejorar por la educación, por la tecnología, etcétera, no ha mejorado en 50 años. Entonces, es muy difícil que un país como el Ecuador pueda mejorar su inserción internacional. Esto tiene que ver, obviamente, con su especialización como país petrolero. Vamos ahora a pasar a lo social. Aquí tenemos la evolución del desempleo en América Latina. Si nos concentramos, bueno, aquí tenemos desde 1990 en adelante, el desempleo subió muy fuertemente hasta que América Latina comenzó a crecer muy rápido, que fue el periodo 2004-2014, bajó el desempleo, pero vemos que desde, con cifras más actualizadas que están en el cuadro de la derecha, del 2001 al presente, después de esta disminución del desempleo que es positiva, vemos que el empleo vuelve rápidamente a aumentar. Esto quiere decir que las condiciones de vida de la región no han mejorado sustancialmente. Los datos más recientes nos muestran que América Latina en promedio tiene una tasa de desempleo del 10%, que es muy, muy alta. Lo mismo ocurre con la pobreza. La pobreza, aquí tenemos la evolución de la pobreza en América Latina, tomando la pobreza y la extrema pobreza. Desde 1980 en adelante, la pobreza durante el periodo de ajuste estructural aumentó, se mantuvo muy alta. Hasta el 2002 hubo un momento en que bajó dramáticamente, que es el periodo 2004-2014, y en la actualidad está volviendo a subir, aunque no tan rápidamente como antes, pero es grave pensar que 1 de cada 3 latinoamericanos está afectado por la pobreza, es decir, vive en un lugar que no puede satisfacer sus necesidades humanas fundamentales, derechos como educación, salud, alimentación, vivienda. Bien, sobre los resultados ambientales y políticos, ya hemos visto que la situación tampoco es demasiado halagadora. Aquí tenemos el caso de la región amazónica, donde en realidad, particularmente desde los años 70 del siglo pasado, pero sobre todo en las 2 últimas décadas, había una expansión absolutamente dramática y enorme de la deforestación, sobre todo en Brasil y Bolivia, también en Ecuador, hacia la expansión de la extracción de materias primas, principalmente soya, en el caso de Brasil, ganadería de carne en Brasil y Bolivia, hierro, mineral de hierro en Brasil, petróleo en Ecuador y Colombia, carne en Bolivia, son algunos de los ejemplos. Todo esto, como vamos a ver en las presentaciones siguientes, ha producido un enorme deterioro ambiental en la Amazonía, que pone en riesgo el futuro del clima a nivel mundial. Bueno, fundamentalmente esto es lo que quería mostrarles como un contexto de referencia sobre la situación actual de América Latina y por qué se ha dado esta expansión extractivista y qué futuro puede tener. Luego vamos a analizar qué opciones hay para superar esta situación.